Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero a lo largo de la historia hubo algunos que fueron mucho más que eso. Algunos salvaron ciudades enteras, otros cruzaron océanos, montañas y hasta el espacio. Fueron héroes sin voz cuyas huellas quedaron grabadas en la historia humana, aunque muchos ya los hayan olvidado. Hoy, en Tu Mundo Extraño, vas a conocer a los perros que cambiaron la historia del mundo para siempre. Historias reales, hazañas imposibles y una lealtad que supera cualquier leyenda. En el invierno de 1925, el pueblo de Nome, Alaska, enfrentaba una amenaza invisible pero mortal, un brote de difteria que ponía en peligro la vida de cientos de personas, especialmente niños. El único antídoto disponible estaba a más de 1000 kilómetros y las condiciones climáticas eran tan extremas que los aviones no podían volar. La única opción era organizar una carrera contrarreloj con trineos tirados por perros, atravesando tormentas de nieve, hielo quebradizo y temperaturas de hasta menos 50 grados Celsius. Fue entonces cuando dos nombres se grabaron en la historia: Togo y Balto. Togo era un husky siberiano de 12 años, pequeño pero inalcanzable, con una energía que desafiaba su edad. Liderado por el masher Leonard Cefala, Togo recorrió más de 400 kilómetros en los tramos más peligrosos del trayecto, cruzando el traicionero hielo de Northern Sound. Su instinto, resistencia y valentía fueron fundamentales para que el suero llegara a tiempo. Balto, más joven y menos experimentado, fue quien completó el último tramo del relevo, guiando a su equipo en medio de la noche hasta entregar el preciado antídoto en Nome. Su llegada fue recibida como un milagro y su imagen se convirtió rápidamente en símbolo nacional. La prensa lo celebró y su historia se difundió por todo el país. Aunque Balto recibió la fama, muchos expertos consideran que Togo fue el verdadero héroe por haber enfrentado el tramo más largo y difícil, pero en realidad ambos fueron esenciales. Uno abrió el camino y el otro lo terminó cerrando. Hoy, cada uno tiene su monumento. A Balto se le erigió una estatua en Central Park, Nueva York, donde miles de personas lo visitan cada año. Y Togo, el inalcanzable, tiene su en el Museo del Trineo de Iditarod, en Alaska, donde se honra su coraje y su liderazgo. Dos perros, dos historias entrelazadas y una misma hazaña que salvó vidas humanas y dejó una huella imborrable en la historia. Porque a veces, los verdaderos héroes no necesitan palabras, solo patas firmes, nieve en el hocico y una misión que cumplir. En el año 1957, el mundo miraba al cielo con asombro. La Unión Soviética había lanzado el Sputnik 2 y dentro de esa cápsula metálica viajaba una pasajera muy especial, Laika. Una perrita callejera de Moscú que se convertiría en el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Laika no era una astronauta entrenada, era una mestiza pequeña de pelaje blanco y marrón que había sido encontrada vagando por las calles de Moscú. Los científicos la eligieron por su tamaño, temperamento tranquilo y capacidad para soportar condiciones extremas. En una época de competencia espacial feroz, su misión era demostrar que un ser vivo podía sobrevivir al lanzamiento y la órbita. El viaje de Laika fue histórico, pero también bastante trágico. Aunque se esperaba que sobreviviera varios días, las condiciones dentro del Sputnik eran bastante precarias. Laika murió pocas horas después del despegue, probablemente por el sobrecalentamiento. Su sacrificio, sin embargo, no fue en vano. Abrió el camino para futuras misiones tripuladas y cambió para siempre la relación entre la ciencia y la vida. Durante décadas, su historia fue contada con orgullo, pero también con dolor. En 2008, Rusia inauguró un monumento en su honor, cerca del centro de investigación donde fue entrenada. Es una escultura sencilla, una perrita de bronce sobre un cohete, mirando al cielo. Un gesto tardío, pero necesario. Laika no volvió a casa, pero su huella quedó en las estrellas. Su historia nos recuerda que detrás de cada avance científico hay decisiones éticas, seres vivos y emociones humanas. Y que incluso una perrita callejera puede convertirse en símbolo de exploración, coraje y memoria. Hoy, cuando miramos al cielo y vemos satélites cruzando la noche, quizás Laika esté por ahí, en algún rincón de nuestra conciencia, recordándonos que el viaje al espacio comenzó con una mirada tranquila, un corazón valiente y una perrita que soñó sin saberlo con tocar las estrellas. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, entre explosiones, trincheras y soldados exhaustos, apareció una figura bastante inesperada. Una pequeña Yorkshire Terrier llamada Smokey medía apenas 18 centímetros de altura, pesaba menos de 2 kilogramos, pero su coraje no tenía límites. Smokey fue encontrada en una trinchera abandonada en Nueva Guinea por un soldado estadounidense. Nadie sabía cómo había llegado hasta ahí, pero pronto se convirtió en parte del escuadrón. Lo que parecía una mascota se transformó en una
aliada vital. Smokey ayudó a tender cables de comunicación a través de los tubos estrechos bajo fuego enemigo, una tarea que habría puesto en riesgo la vida de los soldados. Su tamaño diminuto le permitió atravesar espacios imposibles y su obediencia fue tan precisa que completó la misión sin errores. Gracias a ella, se evitó cavar zanjas que habrían expuesto a los hombres al fuego enemigo. Smokey no solo salvó vidas, también levantó el ánimo de las tropas. Cuando no estaba en acción, entretenía a los soldados con algunos trucos. Saltaba aros, caminaba sobre cuerdas, saludaba con la pata. Su presencia era un bálsamo en medio del horror. Incluso visitó hospitales militares, convirtiéndose en uno de los primeros perros de terapia documentados. Al terminar la guerra, Smokey regresó a casa con su dueño, el cabo Bill Wine. Se convirtió en una celebridad. Apareció en programas de televisión, libros y eventos públicos. Su historia inspiró generaciones, demostrando que el valor no siempre viene en tamaño grande. Hoy Smokey tiene varios monumentos en Estados Unidos, incluyendo una estatua en Cleveland, Ohio, donde se la representa dentro de un casco militar, como símbolo de protección y ternura. Porque en medio de la guerra, esta perrita recordó a todos que la esperanza puede venir en forma de ladrillo suave o mirada brillante. En el Japón de los años 20, en la estación de tren de Shibuya, un perro esperaba cada día a su dueño. Se llamaba Hachiko y era una Akita de pelaje claro, orejas erguidas y su mirada tranquila. Su historia comenzó como muchas otras. Un profesor universitario lo adoptó y juntos compartieron una rutina sencilla pero llena de afecto. Cada mañana el profesor tomaba el tren para ir a trabajar y cada tarde Hachiko lo esperaba en el mismo lugar. Pero un día, el profesor no volvió. Había fallecido repentinamente en el trabajo. Lo que nadie esperaba era que Hachiko siguiera yendo a la estación cada tarde, durante casi 10 años. Lloviera, nevara o hiciera calor, él estaba ahí, esperando. Los empleados de la estación comenzaron a cuidarlo y los pasajeros lo reconocían como parte del paisaje. Su presencia se volvió símbolo de algo más grande, la lealtad sin condiciones. Con el tiempo, su historia se difundió por todo Japón. Se escribieron artículos, se hicieron dibujos, y Hachiko se convirtió en un emblema nacional. Cuando murió en 1935, miles de personas asistieron a su despedida. Hoy sus restos descansan junto a los de su dueño, como si finalmente se hubieran reencontrado. En la estación de Shibuya, donde todo comenzó, hay una estatua de bronce que lo representa sentado mirando hacia la entrada. Es punto de reencuentro, lugar de homenajes y símbolo de amor eterno. Incluso hay una réplica en Estados Unidos donde su historia también tocó corazones. Hachiko no salvó vidas ni cruzó tormentas, pero su espera silenciosa nos enseñó algo que algunas veces olvidamos, que el amor verdadero no necesita palabras, ni promesas, ni explicaciones, solo presencia, solo constancia. Su historia ha inspirado películas, libros y canciones, pero más allá de eso, sigue viva en cada persona que alguna vez esperó, creyó o amó sin condiciones, porque Hachiko no fue solo un perro, fue un recordatorio de lo que significa estar ahí, incluso cuando el mundo ya no espera que lo estés. En medio del fragor de la Segunda Guerra Mundial, entre desembarcos, explosiones y misiones secretas, un perro mixto de pastor alemán, collie y husky se convirtió en una leyenda. Su nombre era Chips, y aunque no llevaba uniforme, fue uno de los soldados más valientes del conflicto. Chips fue entrenado como un perro de guerra, asignado a patrullas de seguridad, detección y defensa. En 1943, durante el desembarco aliado en Sicilia, su pelotón quedó bajo fuego enemigo. Sin esperar órdenes, Chips se lanzó hacia el nido de ametralladoras que los atacaba. Se metió en la casamata, atacó a los soldados enemigos y logró que se rindieran. Gracias a su acción, su unidad pudo avanzar sin bajas. Pero su valentía no terminó ahí. A lo largo de la guerra, Chips participó en campañas en África, Italia, Francia y Alemania. Detectó emboscadas, protegió a sus compañeros y demostró una inteligencia fuera de lo común. Aunque fue herido en combate, nunca dejó de cumplir su misión. Al finalizar la guerra, Chips recibió la Estrella de Plata, el Corazón Púrpura y una citación presidencial por su servicio. Sin embargo, como era un perro, las medallas fueron simbólicas. Aún así, su historia se difundió por todo Estados Unidos y fue recibido como un héroe en su regreso a casa. Chips volvió con su familia adoptiva y vivió los últimos años rodeado de cariño. Su legado inspiró el uso de perros en operaciones militares y de rescate. Su historia fue adaptada en libros y películas. Hoy Chips es recordado como el perro más condecorado del ejército estadounidense, no por las medallas, sino por su instinto protector, su valentía sin límites y su lealtad inquebrantable. En varios museos militares su nombre aparece junto al de los soldados humanos, un símbolo de que el coraje no entiende de especies, porque en la guerra como en la vida hay quienes se lanzan al peligro sin pensarlo y Chips fue uno de ellos, un perro que no solo acompañó a los hombres,
hombres, sino que los defendió con todo lo que tenía, su cuerpo, su ladrido y su corazón. En el año 1966, Inglaterra se preparaba para ser anfitriona de la Copa Mundial de Fútbol. Todo estaba listo, hasta que ocurrió lo impensable. El trofeo Jules Rimet, símbolo máximo del torneo, fue robado de una exposición en Londres. La noticia recorrió el mundo y la policía inició una búsqueda frenética. Pero el héroe que lo encontró no llevaba placa, sino collar. Su nombre era Pickles, un perro mestizo de orejas caídas y olfato agudo. Mientras paseaba con su dueño por un barrio del sur de Londres, Pickles se detuvo frente a unos arbustos y comenzó a olfatear con insistencia. Su dueño se acercó y ahí estaba, envuelto en papel periódico, el trofeo robado, escondido como si fuese un objeto cualquiera. Pickles se convirtió en celebridad instantáneamente. La prensa lo adoró, los niños lo querían conocer y hasta fue invitado a la ceremonia de premiación. Recibió medallas, comida gratis de por vida y hasta protagonizó una película. Su historia era tan improbable como encantadora, un perro común que resolvió un misterio internacional. Pero más allá del humor, Pickles representó algo especial. En medio de la tensión mundial, su hallazgo trajo alivio, alegría y una dosis de ternura. Fue un recordatorio de que los héroes pueden aparecer en los momentos más inesperados y que a veces basta conseguir el instinto. Pickles vivió sus últimos años rodeados de cariño y reconocimiento. Hoy su historia sigue siendo contada como una de las anécdotas más curiosas del fútbol. En museos deportivos y libros de historia su nombre aparece junto al de grandes jugadores, como símbolo de que el juego también tiene espacio para la sorpresa, porque Pickles no marcó goles ni levantó copas, pero sin él la Copa del Mundo de 1966 habría tenido un final muy distinto, y todo gracias a un paseo, un arbusto y un perro que simplemente hizo lo que tenía que hacer: olfatear. Y ahora vamos a viajar al corazón de la antigua Grecia, en el año 456 a.C., cuando la ciudad de Corinto enfrentaba una amenaza silenciosa. En medio de la noche, mientras sus habitantes dormían, un ejército enemigo se acercaba con intenciones de atacar por sorpresa. No había centinelas despiertos, pero sí había un perro. Su nombre era Súter, que en griego significa salvador. Era un perro guardián entrenado para vigilar los muros de la ciudad. Aquella noche, al detectar el movimiento extraño, comenzó a ladrar con fuerza, despertando a los soldados y alertando a toda la ciudad. Gracias a su aviso, Corinto pudo organizar su defensa y evitar una masacre. Pero la historia no termina ahí. Súter no solo alertó, también enfrentó a los invasores. Se dice que luchó junto a los soldados, mordiendo y defendiendo con fiereza. Su valentía fue tan impactante que tras la victoria los ciudadanos decidieron honrarlo como a un héroe. Le construyeron una estatua en mármol, colocada en la entrada de la ciudad, y le regalaron un collar de plata grabado con su nombre. Además, se celebró una ceremonia en su honor, algo reservado solo para grandes guerreros. Su historia fue contada por poetas y filósofos, y su nombre quedó grabado en los registros como símbolo de lealtad y coraje. En una época donde los mitos convivían con la realidad, Súter se convirtió en leyenda, no solo por tener poderes mágicos, sino por hacer lo que ningún humano hizo esa noche: estar en alerta, actuar sin dudar y salvar a su gente. Hoy, su historia es poco conocida fuera de Grecia, pero sigue viva en los textos antiguos y en el recuerdo de quienes estudian el vínculo entre humanos y animales. Súter nos recuerda que el heroísmo no siempre viene con espadas o discursos. A veces basta con un ladrido en el momento justo. Porque incluso en la antigüedad, los perros no solo eran guardianes, eran compañeros, protectores y, en el caso de Súter, verdaderos salvadores. En los silenciosos y helados paisajes de los Alpes suizos, mucho antes de que existieran helicópteros o radios, los rescates dependían de la intuición, la fuerza y los perros. Uno de ellos se convirtió en leyenda: Barry. Un San Bernardo entrenado por los monjes del Hospicio del Gran San Bernardo, cerca de la frontera entre Suiza e Italia. Barry vivió a principios del siglo XIX y se estima que salvó la vida de más de 40 personas atrapadas por avalanchas, tormentas o extraviados en la nieve. Su tamaño imponente, su pelaje espeso y su instinto protector lo hacían ideal para recorrer los senderos peligrosos en busca de viajeros perdidos. Pero Barry no solo encontraba personas, se acercaba con calma, les daba calor con su cuerpo y si estaban inconscientes, los guiaba de regreso al refugio. Si no podía moverse, regresaba por ayuda. En una ocasión se dice que encontró a un niño atrapado bajo la nieve y lo mantuvo con vida hasta que llegaron los monjes. Su fama creció tanto que tras su muerte fue embalsamado y exhibido en el Museo de Historia Natural de Berna, donde aún puede verse. Además, cada generación de perros del hospicio lleva su nombre en honor a su legado. Barry no es solo un perro, es un título de nobleza entre los rescatistas caninos. En Suiza, su historia es contada como
como parte del patrimonio nacional. Hay estatuas, libros y homenajes que lo recuerdan como símbolo de generosidad y valentía. Incluso hoy, los San Bernardo siguen siendo entrenados para el rescate en montaña, inspirados por su ejemplo. Barry no enfrentó guerras ni cruzó océanos, pero cada paso sobre la nieve dejó una huella de compasión. Su historia nos recuerda que el heroísmo también puede ser silencioso, paciente y profundamente humano, porque en los momentos más fríos, cuando todo parece perdido, hay quienes aparecen sin pedir nada a cambio. Barry fue uno de ellos, un guardián de los Alpes, un ángel peludo entre la nieve y un héroe que sigue inspirando siglo tras siglo. Y así, entre nieve, guerra y estrellas, estos perros dejaron su marca en la historia humana. Nos enseñaron que la verdadera grandeza no siempre ladra fuerte. A veces, solo espera, o corre, o salva sin pedir nada a cambio. Si te gustó este viaje por las historias más increíbles del planeta, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, para que sigamos explorando juntos tu mundo extraño. Yo soy Chris y nos vemos en el próximo episodio, donde lo imposible vuelve a ser real. ¡Hasta la próxima!